¿Aceptas, Alma?, preguntó Ignacio, sosteniéndole la mano frente al juez, en un salón de mármol que olía a flores caras y a promesas que no eran para ella. Alma tragó saliva. El anillo brillaba. Sí, era imposible no verlo bajo las lámparas de cristal, pero lo que la paralizó no fue el oro, fue el reloj de Ignacio. En su muñeca, una cuenta regresiva marcaba las 0 y 12, 17, las 0 y 12, 16. ¿Qué pasa cuando llegue a 0?, pensó, con un zumbido en los oídos. Acepto, susurró, sintiendo que lo verdadero no estaba en el anillo de boda, sino en los segundos que quedaban en el reloj. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde donde nos ves y suscríbete para más historias emocionales como esta. El vestido no era suyo, se lo habían ajustado a toda prisa en una boutique de Recoleta. La tela acariciaba su piel con una frialdad que le recordaba que allí era una invitada de mentira. Afuera, la ciudad de Buenos Aires respiraba húmeda, y un viento tímido movía las copas de los jacarandás del patio interno de la mansión Santa María, Puerto Madero que daba a 2 avenidas, La Boca, con sus fachadas descaradamente coloridas, a un mundo de distancia del mármol brillante bajo sus pies. Alma llevaba 2 años trabajando como empleada en esa casa. Sabía distinguir el sonido de la puerta de servicio del de la principal, sabía cómo le gustaba el café a la señora Victoria, la matriarca, y a qué hora empezaban las sombras a treparse por las paredes del despacho del señor Gabriel, el patriarca que raras veces sonreía. Sabía, también, que los ricos tenían sus propios relojes, no los que medían horas, sino los que medían silencios. Todo empezó 3 días antes, un martes que olía a lluvia. Alma salió del 152 con el corazón apretado. En su celular, una notificación del hospital Argerich la esperaba como una bofetada. Depósito para cirugía de Nina, fecha límite viernes las 11:59 de la noche. Nina, su hermana menor, esa que se reía con dientes de azúcar y respiraba con esfuerzo desde que una cardiopatía se les instaló en la vida como un inquilino que no paga y no se va. Ese mismo martes, Ignacio, el hijo mayor de los Santamaría, regresó de Mendoza con los zapatos manchados de tierra de viñedo y los ojos cansados. A diferencia de su madre, nunca hablaba fuerte. En el eco de la casa, su voz baja era casi una cortesía. La encontró doblando manteles en la cocina. Alma, necesito pedirte algo. Extraño, dijo, eligiendo la palabra como quien elige una copa entre muchas. Ella lo miró sin soltar el mantel. ¿Extraño de me va a costar decir que sí o extraño de voy a perder el trabajo? Extraño de puede salvar una vida. Le explicó sin rodeos que su abuelo, un bodeguero legendario y testarudo, había dejado una cláusula absurda en el testamento. El primer nieto en casarse antes de cumplir los 30 heredará la dirección del grupo, siempre que la boda sea pública, legítima y sin escándalos. Ignacio cumplía 30 el viernes, a medianoche. El reloj corría para él también. No quiero casarme por obligación, dijo él, con sinceridad que dolía, pero si no lo hago, mi madre tomará el control total, y ya sabes cómo entiende el mundo. Alma lo sabía. Victoria creía que hay gente y gente, los de salón y los de trapo. ¿Y por qué yo?, preguntó Alma, temiendo la respuesta. Ignacio sostuvo su mirada. Porque confío en ti, porque eres honesta, porque hizo una pausa, y el silencio dijo lo que no se atrevía, porque esto puede ayudar a Nina. Yo me encargo de los gastos de la cirugía, todo, hoy mismo. Alma sintió que la cocina se quedaba sin aire. Había imaginado vender el televisor, pedir créditos imposibles, llamar al exnovio que ahora era chofer de remises, Camilo, para ver si alguien le prestaba, pero nunca un trato así. ¿Una boda de mentira?, murmuró. Legal, pero con fecha de final, aclaró Ignacio. 1 año, discretos, sin tocar tu libertad, sin tocar nada que no quieras. La palabra libertad rozó las cicatrices invisibles que Alma llevaba del lado donde nadie mira. 1 año es mucho tiempo para que tu madre me odie, dijo, con media sonrisa amarga. Mi madre ya odia casi todo, respondió él, sin humor. A veces me incluye. La noticia se filtró a la mansión como perfume derramado. Ese mismo día, en la cena, Victoria pidió que pusieran otro cubierto. Lejos,
Alma comerá con el personal, dijo, sin mirarla, con una elegancia de bisturí. Gabriel disimuló detrás de una copa. Ignacio apretó la mandíbula. Mamá, te recuerdo que es mi prometida, dijo, y la palabra resonó en las molduras del techo como algo indecente. Prometida se dice de quienes son iguales, replicó Victoria, cortando la carne con precisión quirúrgica, y aquí no confundimos las cosas. Ella sabe dónde sentarse. Alma quiso contestar, pero eligió masticar el orgullo con pan duro en la mesa de la cocina, entre ollas que aún respiraban vapor. Camilo, que justo había venido a dejar unas llaves del garaje, la vio por el pasillo y desvió la mirada. Habían terminado hacía 6 meses, cuando él le pidió irse de la ciudad y ella se negó porque Nina. Los silencios también tienen memoria. El miércoles, mientras los floristas ensayaban arreglos blancos y azúcar sobre la baranda de la escalera, Alma firmó papeles que parecían realizados con tinta que pesa. Ignacio le mostró el reloj por primera vez. Es un contador, dijo, hasta el viernes, las 11:59 de la noche. Es un recordatorio para que no nos olvidemos de por qué hacemos esto, por Nina, por la cláusula, por mantenernos en pie. Ella se quedó mirando los números, hipnóticos y crueles. Pensó en la cama de hospital, en la piel pálida de su hermana. No te atrevas a fallar, le dijo, temblándole un poco la voz. No pienso hacerlo, prometió él, más para sí que para ella. Llegó el viernes con ese brillo falso que tienen los días que prometen milagros. La mansión se vistió de boda a las apuradas, con fotógrafos escogidos, invitados filtrados, murmullos de club de polo. Alma caminó por el pasillo improvisado, sintiendo que cada paso la subía a una montaña que no había elegido. Había miradas que la medían como se mide un vestido, no un corazón. Y ahora, frente al juez, las voces se mezclaron con el sonido de la cuenta regresiva en su cabeza. La 0 y 1, 03, la 0 y 1, 02. Ignacio le apretó los dedos y le sonrió con una serenidad que no tenía. Victoria ni siquiera fingió ternura. Sostenía el bolso contra el pecho como si defendiera un último tesoro. Gabriel observaba, ausente y viejo. La puerta del salón se abrió con un chasquido metálico. Un mensajero con traje barato levantó un sobrelacrado. Para el señor Ignacio Santamaría, anunció. Entrega urgente. La 041. Ignacio dudó una milésima. El juez carraspeó, la pluma en alto. Alma vio la tinta brillar como si ya supiera en qué papel iba a quedarse para siempre. El mensajero titubeó cuando un guardia quiso detenerlo. Los invitados se miraron, entretenidos por el pequeño escándalo. Es de Mendoza, dijo el mensajero, insistiendo. Me dijeron que no podía esperar. La 023. Desde el arco del jardín, apareció otra figura conocida, Camilo, nervioso, con una carpeta en la mano, el rostro encendido. Los ojos de Alma se encontraron con los de él y una corriente de recuerdos les cruzó el rostro a los dos. Alma, esto no puede seguir, soltó, rompiendo toda etiqueta. Tenés que ver esto. La 012. Victoria se levantó de golpe. Seguridad, ordenó, saquen a ese hombre y a ese mensajero. Ignacio dio un paso hacia Alma, como si el cuerpo pudiera blindar la promesa. Confía, le dijo, bajito. La 007, la 006. El juez alzó la voz, buscando imponer ritual sobre caos. Si alguien tiene algo que objetar, que hable ahora. La frase quedó suspendida como una cuerda floja, y entonces, desde la escalera, alguien más, una voz femenina, fría dijo, yo voy a objetar, y no vas a creer lo que pasó después. Recordatorio breve, el juez dijo, si alguien tiene algo que objetar, y una voz femenina respondió, yo voy a objetar. El contador marcaba los últimos segundos. La voz descendió desde lo alto de la escalera como una aguja, clara, fría, entrenada para cortar. La dueña de esa voz apareció entre las barandas, con un vestido marfil que no necesitaba pedrería para imponer respeto. Tenía el cabello recogido en un moño perfecto, y en la mirada, el antiguo derecho de exigir explicaciones. Me llamo Renata Becerra, dijo, mientras los invitados abrían un pasillo de murmullos. Fui pareja de Ignacio durante 4 años.
y vengo a decir que esto es un montaje. La 005, la 004. Ignacio se tensó. La mano de Alma, aún enlazada con la suya, notó un temblor que hasta ese momento él había ocultado con elegancia. Renata, no hagas esto, pidió en voz baja. Ya lo estoy haciendo, contestó ella, clavándole los ojos, porque no pienso permitir que una boda por conveniencia te regale algo que nos prometimos trabajando de verdad. El reloj siguió cayendo. La 003. Camilo intentó acercarse, sosteniendo la carpeta. El guardia lo atajó de hombro. Ella tiene que ver esto, insistió él, mirando a Alma. Es sobre el testamento. La 002. Victoria bajó la escalera con pasos medidos. Su sonrisa era el tipo de sonrisa que se usa para posar en revistas, no para perdonar. Señor juez, dijo, como si anunciara una cata, suspendamos un minuto la ceremonia. Tenemos invitados que confunden salón con mercado. La 001, el sobrelacrado, en la mano del mensajero, brilló como un fósforo a punto de prender. Ignacio lo tomó, enfrentando las miradas cruzadas, la de Renata, la de su madre, la de Alma, y lo rasgó de un tirón. Dentro, una carta con membrete del estudio notarial Bustos, Asociados de Mendoza. El silencio de la sala hizo audible la respiración de todos. La 000. El contador llegó a cero con un bip sordo, más íntimo que escandaloso. Alma sintió que algo en la sala, en su vida hacía clic. Ignacio leyó, y el color se le subió al rostro. ¿Qué dice?, apremió Gabriel, levantándose a medias, como si de pronto se hubiera acordado de que era el padre. Ignacio tragó saliva. Dice, que apareció un codicilo, firmado por el abuelo, hace 2 semanas, en la clínica. Modifica la cláusula. Renata cruzó los brazos, triunfal. Sabía que ese viejo no iba a dejarlo tan fácil. ¿Qué agrega? Ignacio levantó la vista hacia Alma, como si la respuesta le doliera más por lo que iba a provocar en ella que por su contenido. Agrega, que la boda debe basarse en afecto manifiesto y convivencia real durante 30 días previos al matrimonio, y que cualquier intento de simulación anula la herencia. Un murmullo rugió, subiendo por las columnas de mármol. Victoria palmoteó una vez, satisfecha. Entonces no hay nada que objetarle, esto no cumple, dijo, señalando a Alma con un gesto mínimo, elegante y cruel. No tan rápido, repuso el mensajero, alzando otro papel. Viene adjunta una fe de vida de la clínica, con la firma del abuelo y del médico, y una notan, si sospechan, pregunten al ingeniero Santamaría por sus accesos al sistema. Todas las miradas se clavaron en Ignacio. Camilo aprovechó el desconcierto y llegó hasta Alma. Le puso la carpeta en las manos. Lo encontré en el estacionamiento del edificio de oficinas, dijo, apurado. Registros de cámaras, correos impresos. Alguien manipuló el calendario del reloj. Alma lo abrió. Fotografías en blanco y negro de un garaje, capturas de pantalla, una cadena de emails. Leyó 3 frases y sintió un pinchazo en el estómago. Asegurarse de que el contador esté visible, que parezca urgencia orgánica. Necesitamos cerrar antes del viernes. Firmado, V.S. Victoria. Alma susurró, incrédula, levantando la vista hacia la matriarca. Victoria no negó, sonrió como quien observa a un cachorro morderse la cola. Sí, querida, admitió, yo creé el sentido de urgencia, porque en los negocios, la presión revela el carácter, y aquí hacía falta claridad. Ignacio no tiene madera para dirigir solo. Ignacio, pálido, apretó la carta del notario. Usaste a Alma, dijo, con rabia contenida, la empujaste a esto. Ella se dejó usar, escupió Renata, con veneno dulce, por dinero. Alma sintió el golpe como si le lilazaran el nombre. Dio un paso atrás, pero Camilo le sostuvo el codo, un gesto antiguo de esos días en los que se acompañaban, aunque fuera a oscuras. El juez carraspeó, incómodo en un teatro que ya no le pertenecía. La ceremonia no puede continuar con una objeción formal y con la existencia de un documento que cuestiona la validez de la intención, declaró. Sugiere lo que quieras, lo cortó Gabriel, por primera vez con voz firme. Pero yo quiero saber si mi hijo ama a esta mujer, porque codicilos y relojes aparte, eso también cuenta.
La sala se tensó en una fibra nueva. Ignacio volteó hacia Alma. Sus ojos, habitualmente tranquilos, eran ahora un lago con piedra en el centro. Llora, empezó, y la palabra se le quebró. Yo la respeto, la admiro, y sí, siento cosas. Renata soltó una risita amarga. Siento cosas. Poesía de cocina. ¿Y nuestros años, Ignacio? ¿Nuestra inversión? No eres una inversión, Renata, contestó él, cansado. Eres una parte importante de mi vida que terminó cuando entendí que querías la bodega más que a mí. Victoria dio un paso adelante, arrugando el borde del mantel con los dedos. Basta, este circo termina hoy. Alma, puedes volver a la cocina. Ignacio, hablaremos con los abogados. Alma respiró hondo, sosteniendo la carpeta contra el pecho. La palabra cocina le supo a ceniza. Miró la carta, miró el reloj en cero, miró a Nina en su mente, tan pequeña en una cama demasiado grande. No, dijo, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza. No voy a volver a ningún rincón. Si todo esto se montó sobre mi vida y la de mi hermana, entonces me escuchan. Un silencio distinto, atento, se acomodó en la sala. Alma avanzó 2 pasos, hacia el centro. El codicilo pide afecto manifiesto y convivencia, enumeró. Yo he convivido en esta casa 2 años. He visto despertar y dormir a esta familia. He aprendido a leer los gestos de todos. Si el abuelo quiso medir amor con calendario, eligió mal la herramienta. Pero amor hay, aunque ustedes no lo entiendan. Amor hacia mi hermana, hacia mi dignidad, hacia un hombre que me trató como persona cuando aquí me llamaban la chica. Se giró hacia Ignacio. Si esto sigue, tiene que ser por verdad, no por miedo. Si no, me bajo. Y te deseo suerte con tu herencia. El pulso le latía en la garganta. Camilo la miró con una amargura suave. Alma, murmuró, lo de Nina, el hospital espera hoy. Lo sé, respondió ella, sin apartar la vista de Ignacio. Por eso, necesito respuestas ahora. Ignacio bajó la cabeza, como quien reconoce una batalla que no se libra con dinero ni con relojes. Dio un paso hacia Alma, y luego otro. Hagamos esto bien, propuso. 30 días de convivencia real, aquí, a la vista de todos. Si después de eso uno de los dos siente que no, lo dejamos, y yo igual cubriré la cirugía de Nina, sin condiciones. Victoria abrió la boca para protestar. Gabriel le sostuvo el antebrazo, negando con la cabeza. Renata apretó los dientes. Sus uñas pintadas clavaron media luna en su palma. Acepto, dijo Alma, con el corazón golpeándole el esternón. Pero antes de firmar nada, quiero que leamos en voz alta esa cadena de correos. Que todos sepan quién apretó el gatillo del reloj. Los invitados contuvieron el aliento. Victoria parpadeó por primera vez, irritada. No permitiré un linchamiento, dijo. No es linchamiento, replicó Gabriel, cansado. Es verdad. Camilo abrió la carpeta sobre una mesa lateral. Las fotos y los impresos se extendieron como cartas de una baraja peligrosa. Ignacio leyó el primer correo, con la voz áspera, asegurar visibilidad del contador. Su voz tembló. Crear urgencia, forzar definición, firmas de proveedores, coordinaciones con el jefe de seguridad. El segundo correo guardaba una sorpresa más áspera todavía, copia oculta a Renata Becerra. Todas las miradas saltaron de Victoria a Renata. Llora, Renata vaciló. Solo quería que Ignacio se definiera. Me definí, dijo él, dolido. Solo que no te gustó la respuesta. El juez aclaró la garganta, intentando recuperar forma. La boda queda postergada. Conviene que verifiquen el codicilo con el notario en Mendoza. Y que dejen de usar relojes en ceremonias. Algunos invitados soltaron risitas nerviosas, como un vidrio que no se termina de romper. Alma recogió las hojas con manos seguras. Miró a Ignacio. Él asintió, serenándose poco a poco. Camilo dio un paso atrás, como aceptando que su papel se reducía otra vez a ser el que trae malas noticias. Afuera, el viento movió los jacarandás. La ciudad siguió siendo la misma, pero dentro de la mansión todo había cambiado de sitio, como muebles arrastrados en la madrugada. Y no vas a creer lo que pasó después. Recordatorio breve. El juez postergó la boda. Afuera los jacarandás se mecían, y dentro todo había cambiado de sitio.
Y no vas a creer lo que pasó después. Esa misma noche, la mansión se sintió menos casa y más tablero. Los invitados se fueron en grupos de murmullos. Renata aplastó una lágrima de rabia con el dorso de la mano y Victoria ordenó a una mucama que desinfectara el salón del drama. Alma subió por primera vez la escalera principal no como sombra, sino como mujer a la que le habían concedido un lugar temporario en la luz. El reloj de Ignacio, ahora 50, parecía un animal dormido en su muñeca. 30 días, repitió él, en el rellano. Si en algún momento te sientes usada, paramos. No me hables como si me prestaran la dignidad, respondió Alma, suave pero firme. Estoy aquí por mi hermana, sí, pero también porque quiero saber si lo que siento existe de verdad. Ignacio bajó la mirada, sin rehuir. Gracias por quedarte. El primer choque de convivencia fue doméstico y feroz. ¿Habitación compartida? ¿Puertas abiertas o cerradas? ¿Desayunos juntos o cada cual con sus heridas? Victoria dejó una bandeja de condiciones sobre el mármol de la cocina: protocolo de apariciones, vestuario, acceso a carros y choferes, restricciones para invitados no deseados. Camilo no pisa esta casa, dictó, y Renata, solo con cita. Renata no vuelve, dijo Ignacio, cortante. Ya lo veremos, contestó ella, con medias lunas tensas en la comisura de los labios. Esa madrugada, Alma descolgó su crucifijo de lata en el borde de la nueva cabecera. El cuarto tenía vista a Puerto Madero. Un barco con luces pasaba lento como una bestia antigua. Sacó del bolso la pulsera tejida por Nina en el hospital, y el teléfono vibró. Argerich, confirmar depósito antes de las 10. El estómago se le cerró como puño. Fue al estudio donde Ignacio trabajaba. Él, en camisa y sin saco, revisaba documentos del notario. No esperes a Mendoza para pagar, dijo Alma, sosteniendo el celular. El hospital no vive de promesas. Ignacio asintió y marcó. En altavoz, autorizó la transferencia. El nombre de Nina quedó flotando en la oficina como una plegaria que finalmente encuentra eco. Alma se dejó caer en el sofá, vencida y agradecida a la vez. Cuando colgaron, él no intentó tocarla. Solo le alcanzó un vaso de agua. A veces la ternura es eso, un vaso con el exacto nivel para no derramarse. A la mañana, partieron a Mendoza. Gabriel insistió en acompañar. Parecía más vivo con la excusa de volver a la tierra. Victoria se quedó para controlar daños y Renata, a pesar del veto, apareció en el aeropuerto con gafas oscuras y una sonrisa afilada. Voy por mi cuenta, anunció. Si hay verdad, la escucharé. Si hay mentira, la denunciaré. Haz lo que quieras, la despidió Ignacio, cansado. El vuelo atraviesa nubes como si fueran algodones que escondieran culpas. Alma miraba por la ventanilla y pensaba en Nina, en su risa con oxígeno, en la voz de su madre, muerta temprano pidiéndole que no se rindiera nunca. Ignacio trabajaba en el portátil, pero cada tanto la miraba de reojo, como quien comprueba que la chispa no se apagó. En una de esas miradas, Alma lo pescó. Si seguimos mirándonos así, vamos a caer, dijo, mitad broma, mitad verdad. Caer no siempre es perder, respondió él, sin alardes. Mendoza los recibió con sol alto y olor a tierra húmeda. En el estudio Bustos, asociados, las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotografías con el abuelo, don Eusebio, brindando con medio mundo. El notario Bustos, un hombre de cejas espesas y paciencia finita, los hizo pasar. El codicilo es auténtico, dijo, dejando los papeles sobre la mesa. Don Eusebio lo firmó aquí, con claridad mental. Estaba decepcionado de cuánto teatro veía alrededor. Quiso filtrar de un tajo a cazadores de herencia. Ignacio suspiró. Nunca pude convencerlo de que el teatro no era yo. No hacía falta convencerlo, repuso Bustos. Hacía falta vivir como para que no le quedaran dudas. Y supongo que por eso agregó la convivencia real previa. Alma intervino, juntando coraje. ¿El abuelo sabía de mí? Bustos sonrió por primera vez. Sabía que había una muchacha en la casa que miraba a la familia como si no fuera invisible, y eso le enternecía. El notario les mostró un anexo que nadie había leído con calma,
Fotografías fechadas del abuelo con un pequeño reloj de arena en el bolsillo. Una nota manuscrita: nunca confíes en relojes que no tengan arena adentro. Alma rió bajito, Ignacio también. Afuera, la luz se hizo más franca. Al salir del estudio, un periodista los esperaba. ¿Quién lo había llamado? El apellido Santamaría huele a noticia desde lejos. Les preguntó por la boda, por el escándalo, por la empleada que ahora viajaba en clase ejecutiva. Ignacio intentó esquivar, pero de pronto Alma dio un paso adelante. Mi nombre es Alma, dijo, con voz limpia, y no soy un escándalo, soy una persona. El clip corrió como vino tinto por las redes, y en la mansión, Victoria apretó el mando de la televisión hasta casi romperlo. ¿Quién filtró esto?, rugió. Una empleada bajó la mirada. Renata, en su hotel, sonrió con una mezcla extraña de admiración y odio. Esa tarde recorrieron la bodega familiar. Barro, barricas, un aire fresco que nacía del subsuelo. Gabriel, con ojos húmedos, acarició una cuba de roble como si fuera una vieja amiga. Tu abuelo quería que esto siguiera siendo vino, no propaganda, le dijo a Ignacio. Si eligió una traba, fue para proteger esto. Ignacio asintió, callado, tocando la madera con la yema de los dedos. Alma, detrás, observó cómo el sol le recortaba el perfil, y pensó que nadie le había enseñado a lidiar con la belleza cuando venía mezclada con responsabilidad. Esa noche, en el hotel de Chacras de Coria, cenaron en silencio amable. A Nina, por videollamada, le prometieron uvas cuando estuviera mejor. Ella respondió inflando los cachetes, coqueta y débil. Quiero verles bailar, dijo. Para mí. Alma y Ignacio se miraron, sin ridiculez. Se pusieron de pie junto a la mesa, y se movieron despacio, sin música, siguiendo un ritmo propio que tal vez siempre estuvo ahí. Gabriel los miró con ternura añeja. Por un momento, nada dolió, pero ese momento lo cambió todo. Al volver a la habitación, se encontraron la puerta entreabierta. Adentro, la maleta de Alma estaba revolcada, su pulsera tejida por Nina, desaparecida. Encima de la cama, una fotografía impresa en papel baratos, Alma, sonriendo en la cocina de la mansión, con Camilo de espaldas. En el reverso, una frase en marcador rojo: convivencia real. ¿O rehecha? Alma sintió una puñalada seca. Ignacio apretó la mandíbula. Esto es Renata, dijo. O mi madre. Podría ser cualquiera que te quiera ver caer, respondió Alma, tambaleando entre bronca y miedo. No dejaré que usen a Camilo para ensuciarnos. El teléfono de Ignacio vibró. Un mensaje anónimo, un enlace a una carpeta en la nube con registros del sistema de seguridad de la bodega. Miren quién entró anoche al archivo del codicilo. Abrieron, una silueta femenina, abrigo claro, cabello recogido. La cámara captó parcialmente el rostro al volverse hacia la luz del pasillo. Ignacio contuvo el aliento. Alma se llevó la mano a la boca. Susurró ella. Lo que ella dijo a continuación dejó a todos sin palabras. Recordatorio breve. En la pantalla apareció la silueta que entró al archivo del codicilo. Alma se llevó la mano a la boca y susurró. Es Renata, terminó Alma, con un hilo de voz. Ignacio, lívido, amplió la imagen cuadro a cuadro. La cámara captó el giro del rostro, el ángulo de la mandíbula, el moño alto, la manera de sostener el bolso como un escudo. No había duda. ¿Qué hacía en el archivo del estudio?, preguntó Gabriel, con esa mezcla de cansancio y autoridad que solo tienen los padres cuando se acaban las excusas. Buscaba dinamitar lo poco que queda en pie, respondió Ignacio, conteniendo la rabia. O asegurarse de que la verdad la favorezca. La fotografía impresa en la cama todavía olía a tinta barata. Alma la giró otra vez. Convivencia real. ¿O rehecha? La frase le pinchaba el orgullo como una espina. No podemos jugar a ser víctimas eternas, dijo, respirando hondo. Si Renata entró al archivo, hay registros de acceso, y si usó un pase, sabremos de quién era. El de mi madre, arriesgó Ignacio, con una mueca amarga. Ella presta llaves cuando le conviene, y luego acusa a quien la usó. A la mañana siguiente, regresaron al estudio Bustos. El notario los recibió con ojeras y café fuerte. Un técnico de seguridad ya esperaba frente a un monitor. Aquí tienen,
dijo. Ingresos nocturnos. Pase número VS01. Contra. Repitió Alma, mirando a Ignacio. Victoria Santamaría, confirmó Bustos, apretando los labios. El pase maestro. El técnico puso la imagen en pantalla partida, el lector de tarjetas, el pasillo, y la silueta que ya habían visto. A los 2 minutos, otra cámara mostraba a Renata hablando con alguien fuera de cuadro. Una mano surgía brevemente, delgada, con uñas perfectas y un anillo antiguo. Bastó ese destello para que Gabriel bajara la vista. Era tu madre, dijo, sin dramatismo. Le prestó el pase y la dejó jugar con fuego. El silencio no fue vacío, fue una suma de decepciones. Alma, con la garganta apretada, dijo lo que todos pensaban, entonces la urgencia del reloj, la objeción y ahora el archivo. Todo es parte de una misma jugada. Ignacio se pasó la mano por la cara. Mi madre no sabe perder. Y Renata no sabe irse. Mala combinación. El notario carraspeó. ¿Hay algo más?, agregó. El codicilo tiene una nota complementaria que no habían leído completa. Se guardó en sobres separados por prudencia. Pero si ya estamos destapando, prefiero claridad de, afecto manifiesto no es espectáculo, es elección repetida. Y luego, a mano, si la pareja supera una prueba de crisis sin romper sus pactos, se tendrá por cumplida la intención. ¿Prueba de crisis? Ignacio frunció el ceño. ¿Qué clase de? La vida se encarga, intervino Gabriel, como si conociera el pulso de ese abuelo más que nadie. Siempre se encarga. Alma sintió una vibración en el bolso. Era el hospital Argerich. Nina había tolerado bien la primera fase del procedimiento, pero necesitaban firmar nuevos consentimientos y ajustar medicación. Sus ojos se humedecieron, no de miedo, sino de alivio tímido. Gracias, susurró, más al aire que a alguien. Gracias por llegar a tiempo. Ignacio buscó su mirada y no dijo de nada. Dijo, estoy aquí. A veces 2 palabras valen más que cualquier juramento. Salieron del estudio y fueron directo a la bodega. Necesitaban respirar madera y suelo, no mármol y consignas. A media mañana, un guía los confundió con turistas, y Alma se dejó llevar por la ironía de escuchar la historia de una casa contada sin veneno. Entre toneles altos como catedrales, Ignacio explicó detalles prácticos, temperaturas, notas con una pasión que no mostraba delante de su madre. Alma lo miró de reojo. Cuando él hablaba del vino, dejaba de justificar su vida. ¿Puedo mostrarte algo?, preguntó Ignacio, desviándose hacia una nave lateral. Era una sala más fría, de acero y silencio. Un tanque brillaba con luz blanca. Aquí hacemos pruebas pequeñas, explicó. Lotes que casi nadie prueba, salvo los que trabajamos. Alma sonrió. Entonces, estamos donde las cosas todavía no se decoran. Camilo apareció en la puerta con paso vacilante. Había volado por su cuenta. Traía un sobre hermético. No quise venir como fantasma, dijo, pero esto te pertenece, Alma. Le devolvía la pulsera de Nina. La mujer del hotel me la entregó. Dijo que alguien la había arrojado al cesto del pasillo para que pareciera robo. Alma se la ajustó al instante. El alivio, pequeño y redondo, se le quedó en la muñeca como un latido. Gracias, dijo, y en esa palabra había también un adiós prudente. Camilo lo entendió. Se cuadró ante Gabriel con respeto, saludó a Ignacio sin rencor y se fue, ligero, como quien deja de cargar una caja que no le corresponde. A mediodía, Victoria llamó a Ignacio. El altavoz convirtió la voz en vidrio. No arrastres más el apellido, mandó. Renata hablará con la prensa. Tú harás lo correcto. Lo correcto para mí y para la bodega no es lo mismo que para tu vanidad, contestó Ignacio, por primera vez sin subir ni bajar el tono. ¿Insinúas que no te importo? Insinúo que me importa más no mentir. La línea se cortó con un chasquido. Gabriel apoyó la mano en el hombro de su hijo, breve y firme. Esa tarde, Bustos llamó de vuelta con una precisión que daba miedo. La prueba de crisis puede estar dándose sola, advirtió. Recibimos un oficio, una auditoría sorpresa del Consejo de Denominación. Revisarán trazabilidad, contratos, y si encuentran irregularidades, habrá sanciones. Si eso ocurre,
El grupo necesitará liderazgo limpio. Ignacio apretó los dientes. Y mi madre usará el desastre para declararte incapaz. Cerró Bustos. Si renuncias a Alma, te perdona. Si la sostienes, te hunde. Alma escuchó en silencio. Elección repetida, decía la letra del abuelo. No espectáculo, consistencia. Al anochecer, los tres, Alma, Ignacio y Gabriel, decidieron abrir la sala de trabajadores para una charla franca. En una mesa larga de madera, los capataces hablaron de sueldos, de turnos, del rumor de que un grupo chileno quería comprarles la marca. Nos importa quién manda, dijo una enóloga, joven y despierta, pero más nos importa cómo nos miran. Alma pidió la palabra. A mí me miraron como si fuera parte de los muebles durante 2 años, confesó. Hoy estoy aquí porque alguien que podría usarme eligió no hacerlo, y porque mi hermana pelea por respirar. La sala, dura por costumbre, se ablandó en un murmullo respetuoso. Ignacio, sin heroísmos, asentía. Gabriel sonreía con un orgullo tímido que a él también le costaba admitir. Cuando se dispersaron, una asistente se acercó a Alma con un papel doblado. Lo dejaron en recepción con su nombre, susurró, nerviosa. Era una nota, Si quieres que dejen en paz a tu hermana, ven sola al depósito 3, las 10:15 de la noche. No había firma, pero el perfume que impregnaba el sobre era inconfundible. Ese jazmín caro que Renata usaba como armadura. Alma miró el reloj de pared. Las 10:04 de la noche. No vas a ir sola, dijo Ignacio, al leerle los ojos. Si voy contigo, no aparecerá, replicó ella, y necesito terminar con esto. La prueba de crisis no consiste en que te arriesgues sin mí, alzando el mentón. Consiste en elegirnos. Entonces confía en mí por 15 minutos, pidió. Me verás salir por esa puerta a las 10:20 de la noche. Si a esa hora no aparezco, vienes. Los ojos de Ignacio ardieron con miedo y respeto a la vez. -2 las 2:20, repitió. Te juro que si no vuelves, derribo esa puerta. El depósito 3 olía a metal y a silencio viejo. La luz de emergencia pintaba de verde pálido las sombras. Alma avanzó entre estivas y redes de plástico, con la pulsera de Nina pegándole contra la piel como un recordatorio. Viniste, la voz de Renata flotó desde la penumbra, envuelta en ese perfume de jazmín que prometía y negaba. ¡Qué valiente! ¡Oh, qué ingenua! Devuélveme la paz, respondió Alma, sin rodeos. Deja en paz a mi hermana, a la bodega, a Ignacio. Renata salió del ángulo oscuro. La cámara de un celular brilló en su mano. La paz es aburrida, dijo. La guerra hace titulares, y yo aún puedo decidir cómo termina tu historia. Mucama ambiciosa, novia descartable, o mártir. No soy un titular. Alma sostuvo la mirada. Soy una mujer cansada de que otros narren por mí. Renata sonrió, ladeando la cabeza. Perfecto, narra esto. Alma oyó un golpecito. Una compuerta lateral se cerró detrás de ella con clic preciso. El aire se volvió extraño, pesado, como si alguien hubiera bajado una cortina invisible. Renata señaló con la barbilla la boca del tanque cercano. ¿Sabes qué es el dióxido de carbono cuando fermenta el mosto? Un fantasma sin olor. No hace ruido, solo te saca el suelo de los pulmones. Alma retrocedió un paso, alerta, el corazón pateando. No estoy aquí para morir, dijo. Estoy aquí para pedirte que sueltes. Yo no suelto, susurró Renata, y su voz sonó más herida que cruel. Yo gané durante 4 años. ¿Por qué cambiar ahora? Del otro lado, un portón vibró, golpes, la voz de Ignacio, el bramido de una furia que ya no sabía de modales. Alma, responde. Las 10:18 de la noche. Renata alzó el celular, grabando. Última escena, anunció. Alma Santamaría, sola, en un depósito. Decide dejar a Ignacio por el bien de todos. Llora, confiesa, se va, y yo recupero lo que es mío. Alma tragó saliva, sintió el aire grueso, la cabeza un poco más liviana de lo normal. Clavó los pies en el suelo y habló, no a la cámara, sino al vacío que también era audiencia. Ignacio, dijo, sabiendo que tarde o temprano él escucharía, elijo quedarme, no por tu herencia ni por relojes, por cómo me diste un vaso de agua sin tocarme cuando más lo necesitaba.
por cómo miras a tu gente cuando nadie te filma. Renata bajó el celular, sorprendida por un segundo. Fue suficiente. Alma corrió hacia la compuerta lateral y giró el pestillo. No abrió. El aire pesaba un poco más. Ya no puedes salir sola, murmuró Renata, no sin un temblor que la delataba. Pero tranquila, grité fuego y vendrán. Solo, tarde, del otro lado, Ignacio embistió el portón. Gabriel buscaba un barrote. El metal chilló. Las 10:19 de la noche. Alma, aquí, alcanzó a responder, antes de toser. La voz rebotó opaca. Renata dio un paso hacia atrás, dudando por primera vez. No te quiero muerta, te quiero derrota. El portón estalló hacia adentro. Ignacio entró con los ojos encendidos, Gabriel a su lado. El golpe de aire fresco barrió el borde de la sala. Ignacio se lanzó hacia Alma, la tomó por los hombros y la arrastró hacia la puerta, con urgencia y cuidado. Renata se quedó rígida, con el celular colgando. El jazmín ya no olía a lujo, olía a farsa. Alma respiró al fin. Entre toses, apretó la pulsera. Ignacio, a centímetros, le sostuvo la mirada como quien entiende la simpleza de un verbo, elegir. Te busqué, dijo él, ronco, y yo me dejé encontrar, contestó ella, sin temblar. Y no vas a creer lo que pasó después. Recordatorio breve. Ignacio irrumpió en el depósito, sacó a Alma entre toses. Te busqué, dijo él, ronco, y yo me dejé encontrar, contestó ella, sin temblar. La sirena interna de seguridad siguió ululando aun cuando el viento ya había domado el aire. Renata, pálida por primera vez, recogió su celular del suelo con manos que no parecían suyas. Gabriel marcó al guardia. Depósito 3. Necesito el protocolo de ventilación y un informe escrito. Ahora, el vigilante llegó con rostro asustado. Detrás, 2 operarios abrieron con puertas altas y el gas invisible huyó en corrientes frías. Alma, apoyada en el brazo de Ignacio, recuperó la voz sin perder la dignidad. Esto no fue un accidente, dijo, fue una puesta en escena. Llora. Renata tragó saliva, buscando los viejos reflejos de superioridad. No querías un video, la cortó Ignacio, y estuviste dispuesta a jugar con la vida de alguien para obtenerlo. El guardia, incómodo, carraspeó. La cámara del depósito grabó todo, incluido el cierre de la compuerta desde el pasillo. Renata apretó el bolso. El jazmín volvió a oler a máscara. Abogados, dijo, más a sí misma que al resto. Necesito hablar con mis abogados. La mañana siguiente, amaneció con nubes de tormenta trepadas al cordón andino. Como si el cielo hubiera aceptado la metáfora, el consejo de denominación llegó puntual a las 9:00. 3 técnicos, una abogada con mirada de halcón y un auditor mayor que masticaba paciencia como si fuera tabaco. Victoria también arribó, impecable en beige, un pañuelo de seda atado al cuello y un gesto que confundía preocupación con poder. Saludó a todos salvo a Alma. Vengo a colaborar, anunció, dulzona. La familia no tiene nada que ocultar. Ignacio sostuvo la mirada de su madre como quien se aferra a un timón en mar arbolado. Perfecto, dijo, empecemos por el depósito 3. Revisaron trazabilidad, controles de fermentación, planillas de seguridad. El auditor mayor, de apellido Ledesma, no desperdiciaba sílabas. Preguntó por el incidente de la noche anterior. El guardia, con voz de parte policial, narró los hechos. La abogada del consejo pidió las copias de video. Victoria intentó relativizar. El personal se pone nervioso, ya sabe cómo es. Lo que sé, respondió Ledesma, es que el cono es un capricho, y que si hubo intento de manipulación, el asunto deja de ser administrativo. Renata no apareció. En su lugar, llegó un representante legal anunciando que su clienta no haría declaraciones a la espera del debido proceso. A Victoria se le tensó el pañuelo como una corbata mal hecha. Alma, en silencio, firmó su testimonio ante el consejo y pidió agregar una línea: elegí quedarme. Ledesma la miró por encima de los lentes, curioso por esa frase que no sonaba a queja sino a decisión. En la sala de catas, donde el abuelo se había fotografiado con medio mundo, Ignacio solicitó la palabra. Tenía el rostro abierto, la voz sin adornos. Sé que el apellido pesa y confunde,
dijo. Mi compromiso es con el vino y con la gente que lo hace posible. Cometí el error de permitir que el miedo a perder nos convirtiera en actores de una farsa. Hoy elijo otra cosa. Victoria alzó el mentón. ¿Insinúas que yo? No insinúo, la interrumpió él, clavándole los ojos con una calma que no admitía teatro. Digo que prestaste tu pase maestro a Renata para entrar al archivo del codicilo. Digo que encargaste un contador de urgencia para forzar una decisión. Digo que preferiste ganar por ahogo antes que por verdad. El murmullo de enólogos, capataces y técnicos llenó las paredes como una marea. Ledesma pidió silencio con un gesto. La abogada del consejo tomó una nota. Gabriel, a la izquierda de su hijo, parecía haber encontrado al fin su propio centro. Yo sexta las manos, recordó, las uñas y el anillo. No miento. Victoria dejó caer por un instante el maquillaje de voz. Hice lo que hacen los líderes, proteger el legado. Un legado no se protege con trampas, dijo Alma, sin elevar la voz. Se protege eligiendo la verdad tantas veces como haga falta, incluso cuando duele. La mirada de Victoria se clavó en ella con todo el filo de la cuna de oro. Tú no me das lecciones en mi casa. Esta bodega es de todos los que la levantan, replicó Alma, también de los que nunca figuran en las fotos. El consejo pidió cerrar la sala para revisar documentación en privado. La espera fue áspera. Afuera, la tormenta amagó con soltar lluvia, pero se contuvo en cielos grises. Alma y Nina se escribieron mensajes cortos. Estoy mejor, escribió la niña. Te prometo uvas, respondió Alma, y el icono de un corazón latiendo dibujó un puente entre hospital y viñedo. Renata, mientras tanto, cometió un último movimiento errático, filtró a un canal de televisión la foto de Alma y Camilo en la cocina, intentando reavivar el relato de convivencia rehecha. Esta vez, el tiro le salió por la culata. El mismo periodista que había escuchado a Alma en la vereda de Bustos, Asociados, editó una pieza con el video del depósito y la frase «elegí quedarme». La audiencia, que suele cansarse de los relatos de millonarios peleando con millonarios, encontró un foco distinto, una mujer trabajadora a la que habían querido silenciar con relojes y con puertas. Las redes, por una vez, no olieron a jauría. Al mediodía, Ledesma reapareció con el rostro de piedra y una carpeta breve. Conclusiones preliminares. Leyó, no se hallan irregularidades productivas graves. Si se constata incumplimiento de protocolos de seguridad en el depósito 3, con participación externa a operaciones, se instruye sumario interno y medidas inmediatas. Suspensión de credenciales VS01, auditoría independiente trimestral, capacitación obligatoria. Victoria parpadeó. ¿Y quién dirige mientras tanto? Ledesma miró a Gabriel. El Consejo recomienda dirección colegiada temporal. Gabriel Santamaría como presidente operativo y el ingeniero Ignacio Santamaría como responsable técnico. Revisión en 60 días. ¿Y la señora?, preguntó un capataz, con respeto tenso. Queda sin acceso operativo hasta que concluya el sumario, cerró Ledesma. El pañuelo de seda de Victoria, atado con perfección, perdió su gracia. No gritó, no hizo escena, solo juntó el bolso y se fue, dejando un olor caro y una estela de derrota que dolía a viejo. Cuando la sala por fin quedó en silencio, Gabriel se acercó a Alma. El abuelo hablaba de prueba de crisis, dijo. Creo que esto califica. Alma sonrió, cansada y luminosa. Las pruebas de la vida nunca piden permiso. Ignacio tomó aire, miró a su equipo, a los trabajadores, a su padre, y por último a Alma. Tengo otra decisión, anunció. La boda puede esperar, pero no la honestidad. Vamos a cumplir los 30 días como se debe, con puertas abiertas, sin relojes amañados, sin esconder a nadie. Si al final de ese mes, buscó las palabras y las encontró donde dolían menos. Si al final tú quieres irte, te acompaño hasta la puerta y te doy las gracias. Y si quieres quedarte, te pido casarte conmigo otra vez, esta vez por nosotros. El eco de sus palabras no fue de cuento, fue de taller, de madera, de manos que aplauden porque reconocen algo propio. Los trabajadores golpearon la mesa con los nudillos. No un aplauso de gala, sino un asentimiento de gente que entiende el valor de elegir. Esa tarde,
Alma recibió un llamado del Argerich. La voz de la médica tenía sonrisa. Nina respondió bien. El lunes pasamos a sala común. Alma cerró los ojos con una gratitud que parecía un incendio blanco. Buscó a Ignacio sin buscarlo. Estaba ahí, con los hombros caídos de alivio. Se abrazaron sin promesas, con la naturalidad de quienes ya han compartido lo peor del aire. Al anochecer, llovió al fin, una lluvia lenta, de esas que lavan sin derrumbar. En el corredor de barricas, Alma y Ignacio caminaron despacio. Tu madre no se rendirá, dijo ella, prudente. Yo tampoco, respondió él, pero no por la herencia, por nosotros. ¿Y Renata? Renata tendrá que mirarse sin público. Ojalá encuentre algo que valga. Se detuvieron frente a un cuadro antiguo, el abuelo con su reloj de arena. En el vidrio, el reflejo de ambos se mezcló sin esfuerzo. Alma posó la palma sobre el marco. Elección repetida, susurró. Mañana elegimos de nuevo. Y pasado, agregó Ignacio, y los días que duela. Cuando salieron al patio, la lluvia dejó un brillo humilde en los ladrillos. Gabriel los aguardaba con 2 tazas de café. No dijo nada, no hacía falta. A veces el amor, ese otro vino, se sirve sin discurso. Pero ese momento lo cambió todo. Un auto oscuro se detuvo frente a la bodega. De él bajó Victoria, sin pañuelo, sin maquillaje, mojada por la lluvia como cualquier mortal. En la mano, un sobre. Caminó hacia ellos con paso firme, y cuando llegó, no buscó trono ni piso superior. Se plantó a 1 metro, miró a su hijo y a Alma, y habló con una voz que nunca le habían escuchado. Vengo a pedir perdón, y a devolver algo que robé, y no vas a creer lo que pasó después. Recordatorio breve. Victoria llegó bajo la lluvia, sin pañuelo, con un sobre en la mano. Vengo a pedir perdón, y a devolver algo que robé. La lluvia, mansa, marcaba ritmo sobre la galería como si el cielo se hubiera puesto de acuerdo con el viejo reloj de arena del abuelo. Victoria, empapada, no parecía la mujer que dictaba leyes desde las molduras. Parecía otra, pequeña, humana, fatigada. Extendió el sobre hacia Ignacio y bajó los ojos por primera vez en años. Aquí están, dijo, las instrucciones originales del contador, y la autorización que firmé para que Renata usara mi pase. Ignacio no tocó el sobre de inmediato, lo dejó suspendido en el aire, como si pesara más que toda la bodega. ¿Por qué ahora?, preguntó, sin dureza, pero sin concesión. Victoria respiró hondo. La voz se le quebró por un segundo que no supo esconder. Porque vi los videos del depósito, admitió, y me vi a mí misma en Renata, empujando, inventando urgencias, llamando legado a mi miedo. Esa compuerta pudo haberse cerrado sobre ti, o sobre, miró a Alma, con una responsabilidad que parecía nueva, sobre ella, y ese pensamiento me atravesó. Gabriel, detrás, sostuvo la mirada de su esposa con un cansancio viejo y una compasión nueva. Te lo dije, murmuró. El vino no se hace apretando gargantas. Victoria inclinó apenas la cabeza, aceptando la estocada como quien al fin deja de cubrirse. No vengo a recuperar nada, continuó. Vengo a perder lo que tenga que perder. Pero quiero que sepan por qué hice lo que hice. Nadie habló. El agua, afuera, hizo ese silencio más ancho. Cuando me casé con tu padre, siguió ella, dije que esta casa nunca volvería a ser un sitio donde una mujer esté a merced de las decisiones de otros. Me juré que controlaría cada tornillo, y cuando tu abuelo empezó con sus pruebas, sentí que me sacaban el timón. Renata fue mi espejo torcido. La ayudé porque con ella ganaba una ilusión, que nada cambiaba si yo movía los hilos. Me equivoqué, no me di, me volví lo que juré que no sería. Alma dio un paso, prudentemente cerca. No acercó la mano, acercó la voz. No sé si puedo perdonarla hoy, dijo, pero si puedo escucharla. Victoria asintió, con gratitud mal entrenada. Miró a Ignacio. Hijo, yo apreté el reloj para que te definieras. No entendí que te asfixiaba. Si me lo permites, quiero declarar ante el consejo lo que corresponde, y aceptar la suspensión. Eso ya está en marcha, respondió Ignacio, con una serenidad nueva. Lo que no puede esperar es otra cosa, pedirle perdón a Alma por cómo la trataste desde que entró a la casa.
La matriarca tragó con un gesto mínimo, giró hacia Alma, y sus hombros se encogieron una pulgada, un gesto diminuto, pero para ella, enorme. Perdón, dijo, por llamarte la chica, por invitarte a sentarte en la cocina cuando tendrías que haber estado a la mesa, por usar tu necesidad para montar una farsa. No te pido que me creas, te pido que me mires un tiempo y decidas. Alma sostuvo la mirada, recordó platos devueltos porque sí, pasos a escondidas para no hacer ruido, la primera vez que Ignacio le pidió su opinión sobre un blend, la pulsera de Nina recuperada, el aire espeso del depósito. Acepto tu pedido, contestó, no el perdón inmediato, el tiempo de mirar. Ignacio abrió por fin el sobre. Dentro, la letra inclinada de Victoria, copias de órdenes a proveedores y una nota manuscrita que parecía escrita con los dientes apretados. El reloj debe verse en todo momento. Prioritario, la mostró a Gabriel y a Alma. Esto va al consejo, dijo, y a nuestros trabajadores. No más secretos. El patio olía a tierra limpia. Gabriel, con sus tazas de café ya tibio, levantó el mentón hacia el cuadro del abuelo visible desde la galería. Eusebio decía que la arena te recuerda que todo se cae si aprietas el vidrio, murmuró. Hoy lo entendimos. Esa noche, en la casa de huéspedes de la bodega, Alma y Ignacio compartieron un silencio cómodo. Habían dejado la puerta entreabierta, no por descuido, sino por decisión. La llamada del hospital llegó con buenas noticias. Nina dormiría sin dolor. Al día siguiente, fisioterapia. Alma apoyó la frente en el vidrio de la ventana y dejó que la emoción le trepara a los ojos sin pedirle disculpas a nadie. ¿Te quedas aquí?, preguntó Ignacio, con voz de lana. Me quedo, respondió ella, pero no como una huésped, como una mujer que no vuelve a esconderse. Él sonrió, no avanzó, esperó. Alma dio un paso. La distancia que quedaba la cerraron ambos, con un abrazo que no fue cine, fue casa, hombro, respiración, calma. A la mañana, antes del amanecer, salieron a caminar por los viñedos con botas de goma y promesas pequeñas. Ignacio le mostró un parral viejo que el abuelo llamaba el Salón del Tiempo. Entre los alambres, colgaba un reloj de arena oxidado que algún capataz había encontrado hace años. Lo colgaron aquí como chiste, explicó Ignacio. Yo lo veía de niño y pensaba que si lo daba vuelta podía apurar la cosecha. Alma rió, y aprendiste que la uva te espera a ti, no al revés. De regreso, Gabriel los esperaba con una caja de madera y una sonrisa tímida. La contabilidad del abuelo, anunció, levantando la tapa, pero no de números, de historias. Anotaba favores, nombres, pequeñas lealtades. Adentro, fichas con iniciales, fechas, motivos. Una decía As 12:03 Tino para mirar, no olvidar. Alma la tocó con reverencia. ¿As?, preguntó, sorprendida. Alma Salvatierra, dijo Gabriel, con naturalidad. Te sexta llegar el primer día. Tú pensabas que nadie miraba. Alma se tapó la boca, emocionada. El abuelo había visto. El consejo convocó a una reunión breve para devolver credenciales limitadas a Ignacio y confirmar la suspensión de Victoria. Ella se presentó sin resistencia, entregó claves, firmó papeles. Antes de irse, buscó a Alma. Acepté que me investiguen, informó, y me ofrecía dar una charla mensual de seguridad para el personal, si ellos quieren, no para mandar, para aprender. Alma asintió. Empezamos cuando quieras, pero la primera charla la da sentada en la mesa grande, con todos. En el aeropuerto, Renata intentó abordar un vuelo sin despedidas. La policía la detuvo para notificarla de una citación por el incidente del depósito. En la sala de espera, miró por última vez las noticias en un pantallas. Alma, con botas y pulsera, al lado de Ignacio y Gabriel, hablando de elecciones repetidas. Cerró los ojos y por primera vez no se reconoció. Guardó el celular en la cartera como quien guarda un espejo que ya no sirve. Pasaron los días, con su rutina honesta, convivencia real, compras en el mercado de Guaymallén, asados con los trabajadores, videollamadas con Nina que ya caminaba por el pasillo de la sala común, listas de tareas, facturas con miel, discusiones chiquitas. No dejes la toalla en la silla, no te lleves mi mate. La vida,
que al fin había dejado de parecer un escenario. Una tarde, bajo el alero, Ignacio sacó un pequeño estuche. El anillo brilló, sí, pero los dos sabían, al mismo tiempo, que la sorpresa ya no estaba en la joya. No te pido que respondas hoy, dijo él, te pido que lo guardes hasta que la arena del abuelo nos diga ya. Alma tomó el estuche y lo cerró con cuidado. Acepto guardarlo, sonrió, y acepto seguir eligiendo. El teléfono vibró. Un mensaje del notario Bustos. La auditoría externa propone certificar la bodega con un sello de integridad. Felicitaciones. Piden que Alma participe como representante de comunidad. Ignacio levantó la vista, con esa mezcla de orgullo y ternura que ya no sabía disimular. El título de tu puesto lo inventas tú, bromeó. Yo solo sé que te necesito aquí. Y entonces, cuando parecía que el reloj ya marcaba un compás confiable, el pasado tocó la puerta con el puño cerrado, un sobre gris, sin remitente, dirigido a Alma. Adentro, una copia de un informe médico con fecha antigua, una firma borrosa y una frase: lo que le pasa a tu hermana no es un accidente. Abajo, 3 iniciales, D, era, S. Alma sintió que el piso le hacía un pequeño truco, como en los días del contador. Miró el reloj de arena colgado en el salón del tiempo y supo que, aunque habían cruzado un umbral, otra verdad pedía turno. Y no vas a creer lo que pasó después. Recordatorio breve. Alma recibió un sobre gris con un informe médico y la frase: lo que le pasa a tu hermana no es un accidente. Abajo, 3 iniciales, D, era, S. El papel tenía ese olor a archivo que a veces trae fantasmas. Alma leyó la primera página sin pestañear. Cardiopatía congénita, correlato con exposición materna a solventes aromáticos durante primer trimestre. Abajo, una dirección que la hizo encogerse: depósito de insumos Santa María, Barracas, año y mes que coincidían con el embarazo de su madre cuando limpiaba por horas extras. La firma era casi ilegible, y al pie, rubricadas en tinta azul, las iniciales de era, S, de era, S. Preguntó Ignacio, inclinándose junto a ella, el ceño hecho nudo. Gabriel, que se había quedado a unos pasos, se acercó despacio, como si reconociera la sombra. Don Eusebio Santamaría, susurró, el abuelo. Alma sintió que la sangre le golpeaba el oído. El abuelo, ¿sabía? Ignacio tomó la segunda hoja. Era una carta breve, de puño y letra firme, fechada un año antes de su muerte. Si esta carta llega a Alma Salvatierra, es porque no tuve el valor de decirlo en vida. La noche de la fuga en Barracas, tu madre estaba en el turno. Me dijeron no fue nada. Hubo vapores, hubo negligencia. Mandé médico, mandé dinero a escondidas, y aún así no reparé lo esencial: pedir perdón a la cara y asegurar reparaciones justas. Elegí la vergüenza silenciosa. Espero que tú elijas mejor. Era, ese. El aire se volvió denso otra vez, sin necesidad de Alma se aferró a la mesa. No era un golpe cualquiera, era un mapa hacia atrás. Mi madre se enfermó después de ese turno, dijo, en un hilo. Yo tenía 14. Nunca supimos por qué tosía como si tragara metal. Nina vino al mundo con el corazón cansado. Ignacio tragó, como si la verdad fuera grava. No puedo defender lo indefendible, murmuró, pero puedo hacer lo que el abuelo no hizo: abrir esta carta ante todos y reparar. Reparar no es dinero, respondió Alma, levantando la mirada. Es nombrar lo que pasó, cambiar protocolos, pedir perdón de frente, hacer memoria para que nadie vuelva a tragarse metal. Gabriel tomó la misiva con manos que temblaban poco. Eusebio cargó con esto en silencio, dijo, herido y sereno, y me pregunto qué parte de su codicilo tenía escondida esta culpa. Afecto manifiesto, prueba de crisis. Quizás quería que su nieto no repitiera su ceguera. Ignacio asintió. La arena del reloj del abuelo, colgada en el parral, pareció detenerse un segundo. Convocaron a una reunión en el galpón grande. Trabajadores, capataces, vecinos de Barracas que alguna vez habían pasado por el depósito. Victoria, a quien el consejo mantenía suspendida, pidió asistir como oyente. Llegó con un abrigo oscuro, el maquillaje discreto de quien ya entendió que el teatro no le sirve.
Renata, citada por la justicia, no estaba. Su abogado envió un correo prometiendo colaboración. Nadie lo leyó en voz alta. Ignacio se paró frente a la gente sin estrado, sin micrófono. Alma a su lado, la carta en la mano. Antes de empezar, dijo él, quiero que Alma lea algo que nos concierne a todos. Alma respiró con el diafragma que aprendió en horas de miedo. Leyó la carta. No se quebró en la línea fácil. Lo hizo al final, donde decía, espero que tú elijas mejor. Levantó la vista. Hoy elijo que esto no se tape, declaró. Mi hermana no es un expediente. Y si el apellido Santamaría estuvo en el origen de su dolor, el apellido Santamaría tiene que estar en el origen de una reparación verdadera. Se hizo un silencio de esos que abren costillas. El capataz de Barracas, un hombre curtido, levantó la mano. Yo estuve esa noche, confesó. Fue una fuga chiquita, dijeron. Nos mandaron a limpiar con trapos y Dios. Nadie habló. Victoria tragó, miró a ese hombre y bajó la cabeza. Yo fui parte del sistema que cayó, admitió, la voz apenas. No basta con suspenderme, me ofrezco a dar testimonio, donde haga falta, y a mirar a los ojos a quien deba. La abogada del consejo, presenta como veedora tomó nota, pero su gesto no fue judicial, fue humano. Hay herramientas, dijo, fondo de reparación, clínica satélite para controles, revisión de contratos de tercerización, pero ninguna herramienta sirve sin voluntad de continuidad. Ignacio tomó la palabra con una calma que se parecía mucho a la firmeza. Anunció un fondo Eusebio de reparación y salud, auditable por una comisión donde Alma y representantes de trabajadores y vecinos tengan voz. Revisaremos los contratos de limpieza. La tercerización se acabó si no cumple normas internacionales, y el depósito de Barracas quedará intervenido hasta que cumpla protocolos ejemplares. Alma lo miró de lado. En su voz no había marketing, había decisión. Un vecino pidió hablar. A mí lo que me importa, dijo, con sinceridad áspera, es que cuando pase algo, nos lo digan al toque, sin excusas. Tendrán informes trimestrales públicos, respondió Ignacio, y si hay incidente, lo sabrán primero ustedes. Gabriel, en el borde, observaba con los ojos brillantes de quien le ven hacer la columna vertebral a su hijo. Victoria, sin silla especial, aplaudió 2 veces, tímida, como quien aprende a usar otra herramienta que no es el control. Después de la asamblea, Alma caminó sola hacia el salón del tiempo, encendió el celular y marcó al hospital. La voz de Nina llegó con campanitas. Hoy caminé hasta la ventana, anunció. ¿Cuándo traes las uvas? Pronto, sonrió Alma, tragándose el nudo. Te debo un racimo y una promesa nueva. Nadie te va a mentir por comodidad. Ignacio llegó con 2 termos de mate. No te pregunté algo, dijo. ¿Quieres que hagamos pública la carta con el nombre completo de tu madre? Alma pensó en la dignidad y en la exposición. Quiero que se sepa la verdad sin convertirla en espectáculo, respondió. Nombre sí, historia sí, pero sin morbo. Mi madre era más que una víctima, era una mujer continuo para mirar, agregó Ignacio, recordando la ficha del abuelo, y con manos que hacían sopa de zapallo con magia, sonrió Alma, dejándose mojar por una llovizna que volvía. El último tramo de los 30 días llegó con otra clase de intensidad, periodistas que preguntaban sin apretar, trabajadores que contaban anécdotas del abuelo con luz y con sombras, un grupo de vecinos armando una mesa de salud en Barracas. Renata, finalmente, envió una carta manuscrita pidiendo disculpas por el depósito. No justificaba, no negociaba, ofreció financiar de forma anónima becas de seguridad industrial para 2 operarios. Alma leyó la carta y la dejó sobre la mesa común. Aprender a irse también es un acto, comentó. La noche 29, Alma e Ignacio se sentaron en el borde del parral, con el reloj de arena colgando como un corazón viejo que aún late. Mañana se cumplen los 30 días, dijo él, con una risa breve que no escapaba del pecho. Podría traerte el anillo y hacer el truco de antes. No hace falta truco, respondió Alma. Si tuvieras reloj, lo escondería. Si tuvieras anillo, lo guardaría en el bolsillo. Lo que me importa es que, cada mañana, puedas repetir lo que dijiste aquel día, estoy aquí.
Ignacio le rozó la sien con los labios. No hubo juramento, hubo presencia. A la mañana 30, el sol salió con puntualidad mendocina. En la plaza de la bodega armaron una mesa larga, sin mantel de gala, pan, aceitunas, tomates, mate, un par de botellas con etiquetas viejas y nuevas. Llegaron trabajadores, vecinos, los enólogos, el notario Bustos, la abogada del consejo y un punteo de amigos que no necesitaban selfies para contar la historia. Gabriel descorchó un Malbec guardado por el abuelo. Victoria, con el pelo recogido sin artificios, ayudó a servir sin dar órdenes. Ignacio se puso de pie, miró a Alma, al reloj de arena, a la gente. 30 días de convivencia real, dijo, con esa voz que por fin era suya. No traigo un contador ni un atril. Traigo una pregunta que no cabe en un anillo. ¿Elegimos seguir eligiéndonos? El murmullo bajó, como si el aire hiciera espacio a la respuesta. Alma inspiró. Pudo mirar a cada uno, a su hermana en video, con un dibujito en la mano, a Gabriel, sosteniendo el vidrio con pulso de padre, a Victoria, sincera por primera vez, a los vecinos de Barracas, al notario que desarmó silencios, al consejo que aprendió a escuchar, y, por encima de todas esas miradas, a Ignacio, el hombre del vaso de agua exacto. Sí, dijo, pero no hoy con una boda, hoy con un compromiso público, reparar, cuidar, decir la verdad y ser pareja sin espectáculo. Hazme la pregunta del anillo cuando el reloj de arena caiga sin miedo, cuando Nina esté en casa, cuando tú y yo sepamos que no nos elegimos por urgencia, sino por calma. Lo que ella dijo a continuación dejó a todos sin palabras, porque Alma se volvió hacia la mesa, levantó la carta de D.R.S. y añadió, y si algún día tenemos hijos, crecerán sabiendo que esta bodega pidió perdón y cambió, que su apellido no es un escudo, es una responsabilidad. El aplauso no fue ruidoso, fue hondo. Los trabajadores golpearon la mesa con los nudillos, los vecinos alzaron sus mates. Gabriel miró al cielo y, por primera vez, Victoria lloró sin esconderse. Ignacio no sacó el estuche, le tomó la mano a Alma con la naturalidad de una decisión repetida, pero ese momento lo cambió todo. El timbre del portón sonó en la siesta. Un mensajero, otro, distinto del de la boda, trajo un paquete pequeño para Alma, remitente anónimo. Adentro, un reloj de arena nuevo, de vidrio claro, con una base de madera grabada, para que la sorpresa no esté en los segundos, sino en la vida que pones dentro, y una firma con 3 letras que cerraban el círculo. D.R.S. No era el abuelo, ya no podía serlo, pero sí alguien que había aprendido su lección, y no vas a creer lo que pasó después. Recordatorio breve, sonó el timbre. Un mensajero dejó un paquete para Alma, un reloj de arena nuevo con una dedicatoria, para que la sorpresa no esté en los segundos, sino en la vida que pones dentro, y 3 iniciales. D.R.S. No era el abuelo, era alguien que había aprendido la lección. Alma sostuvo el reloj con ambas manos. El vidrio era claro como agua de deshielo, y, en la base de madera, las letras talladas parecían recién susurradas. Ignacio leyó la dedicatoria y sonrió con esa mezcla de alivio y asombro que uno guarda para las señales que llegan a tiempo. ¿Quién es?, preguntó Gabriel, acercándose, las cejas en forma de pregunta vieja. El paquete traía una segunda tarjeta, escondida entre virutas de papel. Dolores Elena Suárez, secretaria de don Eusebio, Barracas. Me cansé de ser testigo mudo. Un número de teléfono, y nada más. Llamaron esa misma tarde. La voz de Dolores crujía como papel antiguo, pero tenía el filo de quien al fin decide hablar. Guardé esa dedicatoria años, confesó. Don Eusebio me pidió que la destruyera cuando se enfermó. No pude. La culpa no cura, hija, pero el silencio enferma más. Yo estaba en la oficina la noche de la fuga. Vi cómo archivaban el incidente con un sello torcido. No supe a quién mirar sin traicionar a alguien. Hoy ya no me importa traicionar a los que se traicionaron primero. Gracias por enviarlo, dijo Alma, con una gratitud sin brillo. ¿Nos daría su testimonio por escrito? Lo daré mirándolos a la cara, prometió, y luego me iré en paz. El reloj nuevo quedó en el salón del tiempo,
junto al viejo oxidado. 2 arenas, 2 lecciones, una de advertencia, otra de comienzo. El día siguiente, Nina volvió a casa con una bufanda amarilla y ojos que parecían demasiado grandes para tanta alegría. Alma la recibió con un racimo de uvas pequeñas, dulces como una promesa cumplida. Estas son de las que no apuran reloj, bromeó. Solo crecen cuando quieren. Nina tocó el reloj de arena con la punta del dedo, fascinada. ¿Cuánto tarda? Lo que tenga que tardar, respondió Ignacio. Aprendimos que los segundos no mandan, manda lo que hacemos con ellos. La bodega, ahora, respiraba distinto. El fondo Eusebio quedó formalizado con firma pública, veeduría de vecinos y trabajadores, y una sala nueva en Barracas con enfermera fija y controles de salud periódicos. En la primera reunión de la comisión, Victoria se sentó sin cabecera, con un cuaderno simple. Levantó la mano para pedir la palabra, no para cortarla. Yo fui parte del problema, dijo. Quiero ser parte de la solución. Si me ven desviarme, háganmelo saber. Nadie aplaudió, nadie la humilló, la tomaron en serio, que es una forma más difícil de perdonar. Renata envió otra carta, esta vez sin perfume, con renglones que parecían aprendiendo a caminar. Asumo mi responsabilidad en el depósito. Haré el curso de seguridad, declararé donde haga falta y me aparto de la familia, no para perder, sino para dejar de dañar. No hubo respuesta pública, solo un recibido y el silencio útil de quien ya no necesita un escenario. Los días 31, 32, 33 trajeron el descubrimiento de un ritmo sin gritos. Ignacio y Alma aprendieron a habitar la casa grande, sin invisible ni trono. Desayunos con pan tostado y mermelada de uva, listas de pendientes con marcadores de colores, tardes de caminar filas de parra y discutir por qué los perros siempre eligen la alfombra cara. A veces peleaban, por una reunión atrasada, por una frase mal colocada, por el miedo que se mete a hurtadillas, pero la arena del reloj nuevo, visible en el dintel de la cocina, les recordaba que el tiempo no es un verdugo, es una herramienta. Dolores llegó de Barracas con un saco modesto y un sobre abultado. Su testimonio fue claro, sin dramatismo, nombres, fechas, procedimientos omitidos, un par de disculpas que no buscaban absolución sino limpieza. Lloró poco, se rió una vez, recordando cómo el abuelo se enojaba con los corchos mal puestos. El hombre no era malo, dijo, era orgulloso, y el orgullo, hijos, a veces es una manera fina de tener miedo. Gabriel la acompañó a la puerta como quien despide a una maestra. Ignacio le prometió copias de todo. Alma le regaló un frasco de sopa de zapallo hecha según la receta de su madre. Para que el silencio no se le asiente en los huesos, explicó, con ternura. La verdad, dicha en plaza, no arruinó el vino, lo mejoró. Los trabajadores se movían con la espalda 1 centímetro más alta. Los vecinos de Barracas traían historias y también exigencias como debe ser. El notario Bustos, que había visto pasar familias enteras por su mesa, comentó con ironía que aquella bodega al fin había encontrado el mejor corcho, la transparencia y el amor. El amor se volvió menos grandilocuente. Ignacio guardó el estuche del anillo en un cajón visible, como quien no esconde, solo espera. Alma empezó a escribir en un cuaderno sus elecciones repetidas. Hoy dije la verdad aunque me temblara la voz. Hoy pedí perdón sin excusas. Hoy no usé el reloj como amenaza. Al final de cada día, comparaban notas con una copa de Malbec que sabía a casa. Un atardecer, bajo la parra, Gabriel llevó una radio vieja que encontrara en el galpón. No sonó música, no hacía falta, la dejaron prendida solo por el murmullo del mundo. Victoria apareció con Nina del brazo, y entre los 4 colgaron un pequeño cartel de madera en la entrada: Santa María, Salvatierra Vinos, Verdad y Vecindad. No era una marca, era un recordatorio. Dolores volvió a llamar la semana de la vendimia. Una cosa más, dijo, en el cajón del reloj antiguo hay una foto. La encontraron enseguida, el abuelo Eusebio, joven, sosteniendo un reloj de arena con una niña sobre los hombros. Al dorso, una frase: no apures la vida, apréndela. Ignacio se quedó mirando la foto un largo minuto,
como si buscara a su propio niño allí. No me di cuenta de que quería tanto esto, admitió, no ganarle a nadie, sino no mentir más. El domingo, cuando el sol se rompía en oro sobre las hileras, Nina pidió una ceremonia sin jueces ni relojes. La plaza de la bodega se llenó de gente sin invitación impresa, manos manchadas de mosto, batas de médico, cuadernos de contadora, bocas con mate, risas sueltas. En el centro, una mesa simple con 2 copas y el reloj de arena nuevo. Alma y Ignacio se pusieron frente a frente. No es una boda, anunció Alma, es un pacto cotidiano. Yo, Ignacio, dijo él, sin papeles, elijo seguir eligiéndote cuando la arena se atasque, cuando el mercado grite, cuando alguien toque la puerta con pasado. Yo, Alma, respondió ella, elijo no pedirte héroes ni relojes, solo que sigas diciendo, estoy aquí, y que me mires cuando tenga miedo. Nina, árbitra feliz, giró el reloj, la arena empezó a caer como una lluvia mínima, paciente. La gente aplaudió sin prisa. Gabriel besó a Victoria en la frente. Ella no mandó, no corrigió, lloró. Esa noche, con la plaza ya en silencio y el perfume de uva aún flotando, Ignacio abrió el cajón visible y sacó el estuche. No hizo discurso, lo dejó sobre la mesa, entre los dos, y dejó la tapa cerrada. Cuando quieras, dijo, y si no quieres, también es elección. Alma apoyó la palma sobre el estuche sin abrirlo. Quiero, susurró, pero no porque se acabe el tiempo, porque tenemos tiempo. El anillo brilló como una luna sensata. No hubo jueces, ni prisa, ni madre furiosa, ni exnovia con cámara. Hubo un reloj de arena que seguía cayendo y, con él, la certeza de que la sorpresa de su historia nunca estuvo en el metal ni en los segundos, sino en la vida que decidieron poner dentro. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde donde nos ves y suscríbete para más historias emocionales como esta. Gracias por ver. Suscríbete, activa la campana y dime si te gustó esta historia.